Hola chicos, buenas. Mire, les voy a grabar ahora la clase de semiología del aparato locomotor, ¿no es cierto? Vamos a ver generalidades y vamos a alcanzar a hablar un poco de articulación de la ATM, ¿no es cierto? Temporomandibular y del hombro, ¿ya? Entonces, partiendo, ¿no es cierto? Hay que mencionar como un elemento importante, vamos a hablar un poquito de como introducción asociada al dolor, ya para que hacer un repaso sobre esto que es importante. Después vamos a hablar sobre el examen articular de manera general, ¿no es cierto? Después nos vamos a meter en la parte de las exploraciones de las articulaciones periféricas, donde vamos a tocar a la ATM y el hombro, ¿ya? Y después al final hay unos casos clínicos que se les dejo para que lo puedan revisar. Entonces, introducción importante acá, siempre destacar que el motivo de consulta, ¿no es cierto?, asociado a esto generalmente, dentro de lo que sería los locomotores, es el dolor, ¿ya? Em, Muchas veces en relación al dolor, yo ya le he dicho harto que es que el principal motivo de consulta es medicina, ya puede ser de cualquier tipo, pero acá no vamos a entrar en el dolor como justamente locomotor, articular, óseo, musculoesquelético, como quieran llamarlo, ¿ya? Em, Hay que tener claro que el anamnesis, cuando hablamos de este tipo de dolores, es como bien detallada y ustedes ya saben lo que es que hay que hacer el Alicia con el Fredusa, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no olvidarse de esos puntos. A pesar de que nosotros tengamos una persona que consulta muchas veces por dolor, no solo, por ejemplo, cuando hablamos de dolor articular, ¿no es cierto? A veces vale la pena no solamente hacer el examen físico de esa zona, sino ir un poco más allá, porque vamos a ver que pasa esto, ¿no es cierto? Que muchas veces el problema no es solo local, sino que también es un problema que puede estar asociado a patologías sistémicas, como vamos a ver, por ejemplo, lo que en el caso de la artritis reumatoide, ¿ya? U otras artritis, ¿ya? O patologías reumáticas, reumatológicas. Y otro concepto que es importante también destacar que esto, ya que así como lo hemos conversado, por ejemplo, cuando hacíamos la toscopía, ¿no es cierto? Que las personas que han rotado conmigo, que primero siempre, y cuando hablamos de evaluar lo locomotor, siempre evaluar primero el lado sano y después te vas al lado enfermo para comparar, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante destacar de esto? Básicamente que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dolor hay que diferenciar entre el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Ya? Del dolor agudo es aquel que se presenta en menos de 4 semanas y mayor a 4 semanas sería el dolor crónico. ¿Ya? Dentro del dolor agudo hay como tres variaciones en cuanto a cómo yo lo voy a ver ese tipo de presentación de dolor. Tengo un dolor continuo, un dolor intermitente y un dolor paroxístico. ¿Ya? Cuando hablamos de un dolor continuo, esto habitualmente hace referencia, por ejemplo, a dolores de órganos más macizos, por ejemplo, lo clásico que un dolor continuo agudo, ¿no es cierto? Agudo de pocos minutos, ¿no es cierto? O horas, por ejemplo, lo que se producía en el dolor anginoso, ¿ya? Angina de pecho. Luego el dolor intermitente, clásico, dolor cólico intestinal o en algunas ocasiones algunas úlceras, ¿ya? Que úlceras pueden ser úlceras gástricas o también en algunos casos dolores de por úlceras, no sé, periféricas, ¿ya? Y en el caso del dolor agudo paroxístico, esto es generalmente un clásico dolor que es neurálgico, que suele presentarse en crisis, ya como en forma de crisis, es decir, que la persona en temas de segundo o minutos viene y le deja la escoba al dolor muy grande, ¿no es cierto? Y luego desaparece y vuelve a aparecer después y así viene. Pero lo importante es que para diferenciarlo del intermitente del paroxístico, es que esto se presenta por poco tiempo, ya. Segundo minutito es que es un dolor muy intenso, por eso se habla que viene como en crisis y después desaparece. Pasa un harto rato, harto tiempo en que la persona está sin dolor y después vuelve otra vez y le da, se le degatilla, se le detona, ¿ya? Cuando hablamos de ese dolor crónico, que es mayor a 4 semanas, esto habitualmente tiene como dos formas de presentaciones, que son las recurrentes y el dolor continuo también, ¿ya? Hay que dejar claro que el dolor recurrente es ese dolor que dura horas, dura días, ¿no es cierto? Eh, y, por ejemplo, después cede y vuelve a reaparecer en algunas semanas más o incluso en algunos meses. Y esto es muy concordante con cuadros, por ejemplo, como la migraña, la jaqueca o también en algunos casos de la úlcera péptica, ¿no es cierto? Que justamente también está en relación con, em, o incluso los pacientes que tienen colelitiasis, ¿no es cierto? Con ciertos tipos de ingesta de alimentos, ¿ya? En cambio, cuando hablamos del dolor continuo,
Un dolor crónico continuo no es tan frecuente, ¿ya? Y ahí hay que empezar a pensar como dolores crónicos, ¿no es cierto? Y que esté continuo, ya que se mantenga siempre, 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 tender a pensar como en cánceres, ¿ya? Neoplasia. Ahora, también es importante ahí hacer la diferenciación lo que sería el dolor musculoesquelético de otros tipos de dolores, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de como hacer la diferenciación entre que ustedes revisen un cuadro que hay en el Argente, ¿no es cierto? Que está la parte musculoesquelética, si no estoy mal, es como en las páginas como el 200, 202, 205, 206, por ahí. Hay un cuadro que diferencia el dolor degenerativo o mecánico, o lo clásico que nosotros conocemos como el dolor artrósico, que se puede decir de esas tres maneras, mecánico, degenerativo y artrósico, versus el dolor inflamatorio o por artritis, ¿ya? Eh, Generalmente este dolor que es musculoesquelético tiende a ser un dolor que es de tipo profundo y muchas veces se acompaña de dolor referido, ¿ya? Ustedes ya tienen que tener claro cuál es la definición de dolor referido para que lo repasen, porque lo estudiaron cuando yo le pedí que estudiaran dolor. Por ejemplo, algo clásico del dolor referido a esto de lo locomotor es lo que ocurre a nivel de este eje entre cadera y rodilla, ¿ya? Donde se habla a nivel como del mundo traumatológico de que, por ejemplo, las dolencias o los dolores o las afectaciones que se producen en la cadera llora por la rodilla. Es decir, por ejemplo, que una agonalgia, es decir, un dolor de rodilla, podría estar a la base de esta agonalgia, algo que esté ocurriendo en la cadera, una coxopatía, ¿ya? Por ejemplo, una artrosis de cadera, que la persona esté teniendo dolor en la rodilla, ¿ya? Por irradiaciones o dolor referidos, ¿no es cierto? Ahora, también podemos encontrar este fenómeno, por ejemplo, a nivel de la articulación deltoidea, ¿no es cierto? Del hombro. Cuando hablamos de dolor de hombro, hablamos de una omalgia, ¿cierto? Sin H por si acaso. Y en este caso se presentan irradiaciones que generalmente suelen ser hacia la parte externa del brazo, es decir, que el dolor baja por el brazo, por la parte tricipital, ¿ya? También hay que tener claro que muchas de estas dolencias, también, por ejemplo, hombro, o que son periarticulares o articulares como tal, en muchas oportunidades están asociadas a algo que se conoce como la entesopatía, ¿ya? Entesopatía, que no es más que duela, ¿no es cierto?, esta condición de dolor o de enfermedad que está asociado al punto de unión del tendón con el hueso, ¿ya? La éntesis. La éntesis es esa parte donde se une el tendón con el hueso, ¿ya? Y cuando hablamos de tensopatía, es una enfermedad ahí que puede ser de distinto tipo, puede ser de desgarre, puede ser de lesión, puede ser de estiramiento, sobreextensión, puede ser también por acumulación, depósito de cosas, por ejemplo, de cristales, ¿ya? O microcristales, como pasa como en la gota, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, ¿no es cierto? Y tenemos la entesitis, que es la inflamación, y tenemos también las tendinitis, que en general es el tendón como tal, no solamente la éntesis, ¿ya? Y la tenosinovitis también, ¿ya? Para que lo vayan ahí diferenciando en las definiciones de estas cosas. Em, Cuando hablamos de dolor también hay que tener claro que esto va a estar en relación con lo que sería todo esto asociado a lo que podríamos ver, por ejemplo, en qué momento o qué condiciones se genera el dolor, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ponte tú que el horario, ¿no es cierto? El horario donde está presente el dolor. Por ejemplo, el dolor artrósico mecánico es clásico que el dolor aumenta con el día, en el pasar del día. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, durante el día va teniendo actividad, se va moviendo y esa articulación, por ejemplo, si tiene una artrosis, al tener movilidad le va a doler más. ¿Ya? Entonces va empeorando en el pasar del transcurso del día el dolor artrósico mecánico. Es distinto un poco lo que pasa con, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, el dolor y la rigidez articular suele ser más bien de predominio matinal y a pesar de que no aumenta necesariamente durante el día porque se mantiene como constante. Y obviamente si la persona le da movilidad, estando en reposo, la persona va a sentir igual dolor, ojo, en la inflamación de la articulación, de la artritis, ¿ya? Pero si le da movilidad, también le va a doler más, se va a exacerbar un poco más, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de lo que serían perdón, espondiloartropatías, que son estas afectaciones articulares de la columna, ¿no es cierto? De las articulaciones vertebrales o intervertebrales. Si hablamos de la espondiloartropatía sacroiliaca, ¿no es cierto? Muchas veces estos temas vertebrales, ¿no es cierto? O ahí a nivel sacro e ilíaco, muchas veces esto suele tener algún grado de exacerbación de predominio en las mañanas, ¿cierto? Porque la persona ha estado mucho rato en esa posición acostada
se mantiene rígida esa articulación y obliga incluso a la persona a levantarse, ¿ya? También, por el contrario, tenemos, por ejemplo, en la noche, ¿cuáles son las que se exacerban en la noche? Por ejemplo, en las crisis, cuando la persona tiene artritis gotosa aguda, ¿cierto? Donde predominio es fundamentalmente durante la noche, ¿ya? Ahora, si hablamos en cuanto a la posición, por ejemplo, el paciente que presenta algún grado de dolor mecánico artrósico, generalmente es dependiente de la movilidad que la persona presente dolor, ¿ya? Es decir, va a empeorar con el dolor y mejorar o desaparecer incluso con el reposo, ¿ya? Va a pasar algo similar con, por ejemplo, algo que se conoce como la claudicación neurógena, ¿no es cierto? Donde la persona puede dejar de caminar, donde presenta algún grado de estenosis de canal lumbar o a nivel ahí sacro-lumbar, ¿no es cierto? La persona va a estar con harto dolor, dificultad para mantener la bipedestación mantenida, ¿no es cierto? Se le va a dificultar estar parado, va a presentar dolor y va a tratar, la típica persona que transita entre estar sentado o parado, ¿ya? Y también le va a costar estar mucho rato caminando, ¿ya? Entonces, esta persona tiende a mejorar, su reposo es cambiar de posiciones. Si está mucho rato parado, se tiende a sentar, si está mucho rato sentado, se tiende a parar, ¿ya? Esto es lo de la claudicación neurógena. Y por otro lado, hablando todavía de las posiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la discopatía, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de discopatía, generalmente hay una compresión de canal de los cuerpos lumbares, ¿no es cierto? Hacia el núcleo pulposo, ¿no es cierto? Se genera una especie como de herniación de este núcleo y aprieta, comprime los nervios, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, esta discopatía suele agravarse el dolor, ¿no es cierto? Al hacer, por ejemplo, la persona si hace una flexión toracolumbar, apretaría mayormente esto que está generándose ya de manera espontánea, la comprime aún más, ¿no es cierto? Y empeora el dolor y mejoraría, ¿no es cierto? Estas discopatías cuando la persona presenta una extensión de la columna, o sea, no lo comprime, lo deja comprimir al extender o hiperextender, ¿ya? Ahora respecto al movimiento, que es parecido a lo que hemos hablado, si lo dividimos entre uno y otro, ¿no es cierto? Eh, perdón, tendríamos también el dolor inflamatorio eh, o artrítico, ¿no es cierto? Que tanto este como el artrósico, en general, con el movimiento ambos se empeoran, ¿no es cierto? Eh, pero hay que tener presente que, por ejemplo, hay como excepciones, ¿no es cierto? Hay una que es clara que con lo que pasa en el hombro, que, por ejemplo, si la persona no empeorara este dolor en el hombro, al hacer movilidad tanto pasiva como activa, ¿no es cierto? En general, nosotros, por ejemplo, podríamos sospechar que esto entonces es un dolor referido que viene hacia el hombro, que está migrando ese dolor hacia el hombro, ¿ya? Acuérdense siempre de la diferenciación entre movilidad pasiva y activa, ¿ya? Activa es que la persona lo mueve. Yo le digo, levante el hombro, haga una flexión, ¿no es cierto? Entonces, que lo levante hacia adelante, eso es movilidad activa, porque él lo está moviendo. Y pasivo es que yo, el examinador, lo levanto. Le digo a la persona, no mueva nada, deje muerto su articulación, su brazo, yo se lo voy a mover y yo le levanto el hombro. Y eso es movilidad pasiva, ¿ya? Ahí revisen qué patología o cómo podría ser que, por qué una persona podría tener dolor, por ejemplo, solo en la movilidad activa y no en la pasiva y viceversa. ¿Por qué podría tener solo dolor en la movilidad pasiva y no en la activa, ya? Te van a hablar ahí como de elementos que tienen que ver con, específicamente con lo muscular, con lo circundante, ya, con la musculatura accesoria incluso. Ya, en cuanto a lo que sería, por ejemplo, este dolor, nosotros si hablamos, por ejemplo, de estos dolores agudos, ¿no es cierto?, que llevan poco tiempo, muchas veces estos dolores agudos podrían estar en contextos de, no sé, por ejemplo, de artritis séptica, ¿ya? Generalmente la artritis séptica o por depósitos de cristales, como puede ser en la gota o la pseudogota, o en algunos traumatismos también, ¿no es cierto? Generalmente generan este tipo de dolor que pudieran ser así por un dolor agudo, exquisito, ¿no es cierto? Y que es de poca hora y suele ser continuo, ¿ya? En estos casos. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos evaluar, ¿no es cierto?, a la persona desde el punto de vista de la inspección nomás, tenemos que tener claro que siempre vamos a mirar la marcha, ¿no es cierto?, de la persona y la posición en la que tiene, pues si tiene una posición viciosa o posición o actitud, ¿no es cierto?, del paciente. Mirar signos de inflamación, ¿no es cierto?, que ya sabemos como que el eritema, el calor, el rubor, la tumoración. Podríamos mirar si es que hay algún tipo de secuela de artropatía crónica, por ejemplo, algo clásico es que el paciente, por ejemplo, pudiera tener, no sé, pues, acortamiento de alguna extremidad,
O bien, por ejemplo, que la persona tenga limitación articular, que la funcionalidad no esté correcta. Ahí cuando hablamos de la grados de funcionalidad, generalmente que hay que hablar de que una funcionalidad completa, antiguamente había una escala que se llamaba la escala ACR, ACR, ¿no es cierto? Que era para evaluar justamente la funcionalidad, que ya ahora eso se cambió, pero lo pueden revisar también, ahí está en el Argente, que se hablaba que es por grados, ¿cierto? Entonces, un grado uno hablaba de que era completa, la articulación se movía muy bien, todos los tipos de movimientos estaban 100% bien, ¿ya? Un grado 2 que la persona podía realizar su movilidad, pero con algunas limitaciones o bien, por ejemplo, algún grado de dolor o molestia. Después, un grado 3 nos hablaban de que en realidad no podía tener su actividad normal, por ejemplo, porque la limitación era muy marcada, ¿no es cierto? O el dolor era importante y por lo tanto su día a día, no sé, pues si ella tenía que levantar el brazo para hacer una actividad en su trabajo, le costaba, ¿ya? No lo podía hacer desempeñarse 100%. Y ya en un grado 4 hablaba que era una incapacidad total. Eso ha cambiado un poco, pero revisen eso de la funcionalidad articular también, ¿ya? En general, todas las articulaciones tienen un rango de movilidad, lo que se conoce como ROM, ROM, Range of Movement, ¿ya? No es el objetivo que quizás que se aprendan todos los grados de articulación de cada articulación, ¿no es cierto? Porque es para volverse loco, pero si a les interesa, en el Argente igual hablan. Por ejemplo, no sé, pues ponte tú que el hombro, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una extensión, una flexo-extensión del hombro en general, nosotros hablamos que va, si estamos en un punto medio, ¿no es cierto? En posición anatómica, ¿no es cierto? El paciente, por ejemplo, nosotros le pedimos que haga una extensión, perdón, una flexión, podemos llevar una de punto medio hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, llevarla hasta 180 grados, ¿ya? Y cuando hablamos una extensión normal de hombro que vaya hasta los 50 60 grados, no más que eso, ¿ya? Y así, pues, y así podemos ir viéndolo, por ejemplo, cómo sería el rango del hombro en la abducción, en la aducción, ¿no es cierto? O bien de la muñeca también, que es bueno, la muñeca en la flexión, de la extensión, que generalmente tiene un rango completo como de 150 160 grados, de un lado a otro, no es de 180, ¿ya? Porque no logramos hacer como si ustedes mírense en la mano, o voy a tratar de ver si es que se puede ver. A ver, voy a tratar de compartir acá, activar el video. Ahí me ven, ¿cierto? Entonces, que yo haga acá y la lleve para allá y acá, no es 180, no es 180 grados, ¿ya? Em, ya. Ahora, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, si el dolor también es articular o extraarticular. Y ahí lo que le decía eso para mirar, esto se ve mucho, mucho, mucho con el tema de si es la movilidad pasiva o activa, ¿ya? Dentro de la inspección importante entonces, la marcha, la claudicación, los aumentos de volumen localizado o poliartritis. Mira, busquen como diagnósticos diferenciales de monoartritis y de poliartritis como tarea, ¿ya? Y además, en los casos que generalmente muchas veces las monoartritis suelen ser sépticas, ¿ya? También diferenciar una diferencia importante a veces como hacer con una tabla de diferenciación entre artritis séptica y artritis reactiva, ¿ya? También. Pero en general, de la monoartritis, cuando son sépticas, buscar cuáles son los microorganismos que generan artritis séptica, ¿ya? Dentro de la artritis séptica, por ejemplo, es importante que presentan mucho dolor, pero al mismo tiempo presentan derrame articular, tienen signos de derrame articular, ¿ya? Las deformaciones clásicas, ¿no es cierto? También tenemos la disminución del rango articular, de la movilidad, la rigidez, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que hablamos del dolor articular y extraarticular, por ejemplo, el dolor articular suele ser generalizado. Y si compromete elementos más bien como extraarticular, como musculatura o no, ¿no es cierto? Generalmente el dolor podría ser localizado de un puro músculo, ¿ya? eh, en cuanto a la movilidad, ¿no es cierto? En la patología que es netamente articular, ¿no es cierto? Va a generar dolor tanto activo como pasivo, es decir, si lo mueve la persona o si lo muevo yo. En cambio, cuando hablamos de que el compromiso que se está afectando es extraarticular, solamente debería haber dolor activo, ¿ya? Porque cuando la persona compromete ese músculo a activarlo, y si yo lo muevo yo solo, no debería haber por qué, ¿ya? Y así. Los rangos articulares suelen estar disminuidos en la patología articular y la extraarticular no necesariamente, ¿ya? Y generalmente presentan derrame articular, ¿ya? Algún grado de inflamación tienen que tener.
sobre todo en la artritis. La artrosis podría llegar a tener derrame, sí, pero no es tan importante como lo presenta en la artritis, ¿ya? En la patología articular como tal. Y el derrame articular no debería, en lo extra no debería porque haber derrame ni inflamación, a menos que haya un traumatismo importante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la palpación, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta cuáles son también lo mismo, la movilidad activa y pasiva, ¿no es cierto? Yo puedo palpar y si esa movilidad es dolorosa o si tiene limitación. Ya también podemos tocar los puntos de gatillo que se conocen los puntos dolorosos. Hay distintos en distintas partes del cuerpo, ya sobre todo muchos hay a nivel cervical y la parte torácica alta, ya, y dorsal también, los dorsales. Ya aquí está el concepto de lo que le había dicho yo. Estos puntos dolorosos muchas veces están asociados a esto, a la éntesis, ¿no es cierto? Cuando tenemos entesitis, ¿no es cierto? Entonces va a tener un punto gatillo doloroso positivo, ¿ya? Tenemos también que evaluar si es que la patología es puramente tendinosa o no, ¿no es cierto? Que muchas veces esto es difícil de evaluar, ¿ya? Porque muchas veces las inflamaciones comprometen más de algún componente, tendón, bursa, etcétera, ¿no es cierto? Pero algo importante dentro de la palpación es el reconocimiento de la crepitación, ¿ya? Por ejemplo, algo clásico que tiene crepitación es la artrosis, que lo vamos a ver en la clase del sábado, ¿ya? Que presenta crepitación articular, ¿ya? Es decir, cuando yo muevo, la persona la mueve o que se la mueve otra persona, ¿no es cierto? Y le va a doler y va a sonar chic, 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 ¿ya? Eso es una de las cosas que te hace sospechar artrosis por si acaso. Por qué chocaría? Obviamente, ¿por qué sonaría? Porque choca el hueso, ¿ya? ¿Y por qué choca el hueso? Porque básicamente hay pérdida del cartílago articular, que es lo que ocurre en esa patología, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos, ¿no es cierto? Una clásica que es el codo de Popeye, que se conoce así, pero el nombre médico es la bursitis olecraniana, que es esto que está acá, ¿no es cierto? Que básicamente ahí lo que está ocurriendo es que hay una inflamación, po, ya hay una inflamación de esta bursa, puede haber o no derrame articular, o una acumulación de líquido, ¿no es cierto? Mientras más inflamado, más enrojecido, muchas veces habla de que hay mayor bursitis y por supuesto que lo limita harto, ¿ya? No tendría el grado completo, el range of movement estaría disminuido, el ROM, ¿ya? Tenemos también lo mismo, bursitis que pueden ocurrir a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo, etcétera. Y otro punto importante es lo que sería la estabilidad articular, ¿ya? Y esto se puede ver en distintos elementos, no solamente de la rodilla como sale aquí, ¿ya? En distintas articulaciones, ¿ya? Acá básicamente es que esto muchas veces está de la mano con que hayan fracturas o no, y también estos elementos, por ejemplo, los ligamentos, ¿ya? Por ejemplo, la rodilla, una clásica, se está estable dependiente por ejemplo, de los ligamentos cruzados, por ejemplo, este que sale acá cruzado anterior y el cruzado posterior, este, LSP. Pero no es lo único, si nosotros miramos la rodilla ahora del lado, ¿no es cierto? Una versión lateral, tenemos también que hablar de estos ligamentos que irían por acá, que son estos, que son los ligamentos colateral medial y ligamento colateral lateral, ¿ya? LCL y LCM. Que hay pruebas, que vamos a hablarlo después en su propia clase, que tienen su propia forma de evaluarlo, ¿ya? Y ahí nos van a hablar que, por ejemplo, una rodilla que no es estable, ¿ya? Lo mismo pasa a nivel pélvico, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, una persona que se ha caído de muchos metros de altura o un politraumatismo, ¿cierto? Este síndrome de politraumatizado, ¿no es cierto? Donde chocan en automóviles o se caen, ¿no es cierto? Y tienen dolor en múltiples zonas, por ejemplo, que le duela la rodilla y la cadera al mismo tiempo, ¿no es cierto? Después de un evento como esto que dijimos. Entonces te podría tener la persona inestabilidad pelviana o inestabilidad de la cadera, que no es lo mismo, por si acaso. Pelviana generalmente asociamos como, por ejemplo, que tuviera una rotura a nivel sacroiliaco, o bien de la sínfisis del pubis, o del ilion y el isquion, ya que esté roto. Y de la cadera, cuando hablamos cadera, nos especificamos que hay la articulación ahí femorocoxal, ¿no es cierto? Es decir, de la cabeza del fémur que esté, por ejemplo, no sé, rota, que haya algún grado de fractura en esa zona donde se está articulando la pierna con la cadera, ¿cierto? Con esta articulación pelviana, ¿cierto? Entonces, que haya una disyunción, que esté roto, ¿no es cierto? Que se ha fracturado, que se perdió esto, ¿no es cierto? Esta articulación, lo correcto que debería estar, ¿ya? Para que diferencien entre eso, ¿ya? Por supuesto que la persona muchas veces en estos casos de politraumatismo no va a poder caminar, ¿ya? Y ahí hay pruebas que competen hacer también, ¿ya?
Una clásica, pero lo vamos a ver también ese día, pero se la adelanto para ver la estabilidad de la cadera, una que tiene tres nombres, ya que es la prueba de Patrick o de Faber, que bueno, Faber es es un acrónimo que básicamente lo que representan son como los movimientos que hace la cadera, pues ya Fabere, ya Fabere o Faber, ya es lo mismo. Pero es flexión, ¿no es cierto?, que hace abducción, que hace extensión, rotación externa, etcétera. ¿Ya? Y el tercer nombre que tiene es la prueba del 4 por si acaso, ¿ya? Porque es como que tú le pides a la persona que estando acostada que simule como un 4 que ahí lo vamos a ver, ¿ya? Luego también algo importante que tiene que ver con el punto de la fuerza, ¿ah? Ya que esto se evalúa tanto aquí a nivel como del examen físico locomotor como, o osteomuscular, como a nivel de la neurología, del examen físico neurológico. En las dos está esto de la escala de la fuerza de Daniels. Y es importante, y se pregunta mucho, ¿ya? Que esta va de la 0 a 5, donde vamos a tratar de abrir la cámara otra vez para poder explicarlo, porque muchas veces no les queda claro. Entonces tenemos nosotros acá, 0 es que yo, por ejemplo, cero movilidad, cero, no se mueve nada, ¿ya? 1 es que hay algunos grados de contracciones o fasciculaciones, que la persona como que le tirita la mano. Inténtalo y le digo, mueva, doctor, estoy intentando mover, pero no, me tirita, como que contrae un poco, ¿ya? Yo le pido a la persona que lo que estoy pidiéndole es que levante, ¿ya? Generalmente se habla así, ya, levante la mano, levante el brazo, ¿ya? Y 0 es que no mueva nada. 1 sería que le fascicula alguna contracción, pero no mueve, no lo está moviendo, no está moviendo ni para acá ni para los lados, ni en eje vertical ni horizontal, solamente está ahí mismo tiritando. 2 sería es que logra tener algún grado de movilidad, pero solo en el eje horizontal, ¿ya? Por ejemplo, si acá hubiera una mesa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá, este otro brazo en mi mesa, y el paciente hace movimientos como de reptación, ¿ya? Logra mover solamente en el eje horizontal, pero no vence gravedad, no mueve hacia arriba. Esta persona le está tiritando la mano y como que la arrastra, como que repta, ¿ya? Eso es grado 2. El M2, ¿ya? M3 sería que la persona ahora logra, además de poder mover en el eje horizontal, logra vencer la gravedad, pero no mantiene. Ya. Con toda la fuerza del mundo, y ahora ahí, es lo que más puedo, y claudica, le baja, ¿ya? Es decir, sube, no logra mantener y luego se cansa y baja otra vez, ¿ya? M3. M4, esta misma persona que ahora vence gravedad, y no se cae, mantiene, pero si yo le pido que me gane, que venza resistencia, no gana. Entonces, por ejemplo, si yo parto acá, estoy acá, y le pongo la mano arriba, gáneme, no lo levanta. No lo va a levantar, porque no lo vence resistencia. Vence gravedad, pero no vence resistencia. Y si yo le pido, levante, y le pongo un estímulo arriba, se me va a caer. Y M5 sería la persona que tiene completo fuerza, ya es decir, levanta y le pongo a la mano y me gana, levanta contra resistencia, ¿ya? Ya está explicado. Eh, Ahora, pasando como ya a algo más específico, ¿no es cierto? Hay que tener claro que, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la articulación de la ATM, ¿no es cierto? Es una articulación bien exquisita, yo creo que han revisado algunas cosas de esto, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor, esto puede tener varias lesiones, varias cosas pueden estar asociadas a, por ejemplo, dolor en esta zona, ¿ya? Le adelanto que hay una condición que puede ser considerado como un motivo de consulta que muchas veces se puede pasar, ya que es el trismus, Trimus, ya también se escribe trismo, pero la palabra correcta es trismus, ¿ya? Que básicamente es una contracción involuntaria ahí de los músculos que son masticadores y muchas veces esto está asociado a esta articulación temporomandibular, ¿ya? Para que revisen, ¿ya? Causas de trismus. Ya muchas de ellas, por si acaso, una clásica que a muchos les pasa, que es el bruxismo, ¿ya? Que es la persona que bruxa en la noche, que mantiene, mientras está durmiendo, aprieta mucho lo que sería la mandíbula, ¿no es cierto? Y en general pudiera tener también cursar con el trismus, ¿ya? Otras, por ejemplo, clásicas podrían ser enfermedad de Parkinson, personas que pudieran tener un Parkinson un poco raro, que donde estén moviendo la articulación constantemente, ¿ya? Em, había algo más de esto.
Ah, sí. Que en general también tendríamos, por ejemplo, en algunos casos que pudieran cursar con signo de Chevostek, ya que, bueno, parece que se los pregunté en la prueba, pero no era esa. Se escribe Chevostek, se escribe Chvostek, TK, sí, TEK, ¿ya? Chevostek, que generalmente también es una especie como de respuesta que donde hay una contracción involuntaria también de músculos faciales o masticadores, ¿ya? Ya. Pero en general se pueden evaluar las dos al mismo tiempo, las dos ATM, ¿no es cierto? Se puede poner también los deditos por debajo de la articulación, ¿no es cierto? Como una especie de haciendo esto, aquí, ¿no es cierto? Y pedirle a la persona que mastique, o yo intentar movilizarla hacia abajo y identificar si es que tiene algún grado de crepitación, dolor, inmovilidad, que yo escuche o sienta que haga un clic esa articulación, ¿no es cierto? O esté limitado de frentón, que no la pueda abrir, ¿ya? Ahora, pasando también a algunos, y también se puede dar por algún grado de necrosis, dolor, ahí la TM, algún grado de necrosis por si acaso. Necrosis tanto de elementos óseos como, por ejemplo, por compromiso o pérdida cartilaginosa, ¿ya? Ya, pasando a lo que sería ya el hombro, yo también igual les voy a mandar acá está muy bien explicado, pero también les voy a mandar un documento, les voy a subir, que es de evaluación del hombro, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente que el hombro es una de las articulaciones más completas, por si acaso, ya que genera casi todos los movimientos, obviamente hay movimientos que no son dependientes de eso, como por ejemplo sería la oposición, el movimiento de oposición, pero el hombro puede hacer flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción, aducción, ya un montón. Entonces, pueden haber, y al mismo tiempo llegan muchos elementos ahí, involucran muchos elementos, hay harta articulación, por ejemplo, las clásicas que siempre tienen que tener claro que está la articulación glenumeral, ¿cierto? En esta zona, la articulación acromioclavicular, ¿no es cierto? En esta zona de acá, y después la clavícula external, ¿ya? Perdón, ya, momento de hidratación. Y hay mucho tendón, mucho ligamento, ¿no es cierto? Pero es importante acordarse de los músculos que están en esta zona, pues ya que son preguntas clásicas de examen también, cuáles son los músculos que incorporan el manguito rotador, ¿no es cierto? Entonces lo que destacan tenemos el infraespinoso, el supraespinoso, el subescapular, ¿no es cierto? Y el redondo menor, ¿ya? Ahora, eh, esto se puede evaluar de muchas formas. Puedes tú evaluarlo de manera sin necesaria seguir como ya, voy a hacer ahora, por ejemplo, el test de Apley o voy a hacer test de Job o PATE, ¿no es cierto? O puedo evaluarlo simplemente pidiéndole a la persona frente a mí que se pare y que simule que haga lo mismo, que intente hacer los mismos movimientos que tengo yo, por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy frente a un dolor de hombro unilateral que le duele al hombro derecho, únicamente yo primero voy a revisar el izquierdo para después atacar el derecho y ver cómo está ahí, ¿ya? Eh, pero en esta zona también, además de la musculatura del hombro, ¿no es cierto? También tenemos la musculatura que se inserta en el hombro que viene del brazo. Y uno muy clásico, muy importante, es el bíceps braquial, ¿ya? Por si acaso. Porque podemos tener específicamente como tendinitis, bursitis, ¿no es cierto? O lesiones del tendón largo, ¿no es cierto? El tendón corto del bíceps. ¿Ya? Podemos también tener elementos del pectoral, del mismo pectoral que tenga, por ejemplo, calcificaciones, una tendinitis cálcica del pectoral, muchas veces con algunas personas que ocupan mucho aquí a nivel de pecho, movimientos repetitivos, rápidos, constantes, cortitos pero rápidos, ¿no es cierto?, en esta zona, y que no estiran, que no elongan después, por ejemplo, ¿ya? Revisen esta diapo bien los musculaturas, ya, revísenla bien, las articulaciones, ¿no es cierto?, los elementos de anatomía. Hay elementos, por ejemplo, a destacar, por ejemplo, lo que sería la apófisis coracoide, ya el acromion, ¿no es cierto? En estricto rigor, cosas que se pueden tocar y nosotros sentirlas y verlas, ¿ya? Hay condiciones que son del hombro, por ejemplo, que el hombro en charretera, ¿no es cierto? No sé si lo han escuchado, ¿no? Yo creo que sí, porque es bien clásico. El hombro en charretera, ¿no es cierto? Que la persona le queda el hombro como una especie como cuadrados, ¿no? El hombro debería tener una curvatura muy bien definida y en el hombro en charretera queda parece como un hombro cuadrado, ¿ya? Y porque sobresale toda esta parte generalmente como del acromio, ¿ya? Ya,
También es importante hablar que, por ejemplo, a la inspección y la palpación, pues en la inspección vamos a ver los aumentos de volumen, deformidades, atrofia del músculo, ¿no es cierto? Atrofia de distintos músculos, por ejemplo, los clásicos sería del bíceps, del tríceps, ¿no es cierto? Del pectoral, ¿ya? Y que la palpación sea dolorosa dentro del mismo rango que yo esté moviendo, si yo le pido a la persona que lo mueva, ¿no es cierto? eh, que tenga algún punto doloroso, que yo toque un reborde óseo y que sea doloroso, ¿no es cierto? Que haya pérdida de la fuerza o haya pérdida de la sensibilidad, también me habla de esto elemento importante, ¿ya? Pérdida de fuerza, por si acaso, se dice, eh, en medicina no se dice pérdida de fuerza, sino que se dice paresia, ¿ya? No parestesia, que parestesia es otra cosa. Parestesia es el hormigueo. Cuando uno, oye, siento hormigueo, eso es la parestesia, ¿no es cierto? Y paresia es pérdida de fuerza. Que la persona, por ejemplo, cuando si nos devolvemos acá a la escala de fuerza de Daniels, que la persona, por ejemplo, tenga cero, un M0, hablo de plejía, parálisis o cero fuerza, ¿ya? Ausencia de fuerza. Del 1 al 4 yo tendría paresia, algún grado de paresia, ¿ya? Disminución de la fuerza, ¿ya? Eh, bueno, y acá hay algunas maniobras que se pusieron, ¿no es cierto?, para evaluar lo que sería el hombro. Clásicas, ¿no es cierto? Tenemos la maniobra del rascado o el test o maniobra de Apley, que yo le pido a la persona que se busque hacia atrás, si fuera a rascar la escápula a nivel intermedio, ¿no es cierto? Eso evaluamos principalmente el supraespinoso, ¿no es cierto? Y el infraespinoso, se evalúan los dos generalmente. Y cuando yo hago la maniobra del rascado por abajo, ¿no es cierto? Por abajo, como esta imagen que se ve aquí, ¿no es cierto? Que una persona haga una rotación externa, porque la arriba, ¿no es cierto? El Apley clásico es una rotación interna, flexión de la articulación, rotación interna, ¿no es cierto? Y en el otro hago rotación externa, ¿no es cierto? Y extensión. Y ahí estamos evaluando principalmente el subescapular y el redondo menor, por si acaso, ¿ya? Aquí están los links para que los puedan revisar. Tenemos la maniobra de Jove o Jove, que es muy clásica, igual, muy buena. Ahí yo le pido a la persona que como que simule que tiene vamos a abrir la cámara otra vez, que simule que tiene una especie de algo tomado, por ejemplo, que te está tomando un vaso, una lata de cerveza, lo que sea, ¿no es cierto? Y que con el pulgar hacia arriba, ahora que lo derrame, que lo tenga hacia abajo. Y yo contra resistencia le digo, gáneme la fuerza. Y es doloroso, generalmente tiende a doler a nivel anterior o aquí atrás incluso, ¿ya? Este evalúa el músculo supraespinoso, ¿no es cierto? Y esto es importante, si genera dolor o no logra levantarlo, ¿no es cierto? Muchas veces podríamos estar con compromiso específicamente tendinoso, ¿ya? Tenemos la maniobra o test de Pate, ¿cierto? Que la persona básicamente hace una especie de leve rotación externa, con abducción del brazo, ¿no es cierto?, del hombro, y el examinador sostiene la parte de acá abajo, ¿no es cierto?, la parte a nivel bíceps, tríceps, ¿cierto?, y con la otra mano le haría una especie de juego hacia atrás, una especie de rotación externa interna del mismo codo, ¿no es cierto?, donde básicamente le buscaríamos hacerle este movimiento, reemplazar que haga movimiento hacia atrás, ¿ya?, hacia atrás y adelante, ¿ya? Em, y ese evalúa específicamente lo que sería el infraespinoso, ¿ya? También tenemos la maniobra de Speed y la maniobra de Jergason, ¿no es cierto? Que básicamente esto ya no evalúa los músculos que estamos hablando recién, sino que evalúan los tendones del bíceps, ¿no sé? Pero Speed en general lo que se hace es que se ubica la mano del evaluador en la nivel de la corredera bicipital, eso es importante, ya para poder sentir y que la persona pueda evidenciar o no si es doloroso o no, ¿cierto? Y le vamos a pedir a la persona que eleve contra resistencia, que yo le tomo una mano eh, eh, y se la pongo encima, ¿no es cierto? Yo le tomo, le pongo mi otra mano en la corredera bicipital, pedimos que haga una elevación, es decir, una flexión contra resistencia. Si es positivo, si presenta dolor o si presenta algún grado de limitación. ¿Ya? Y esto habla, Speed y Jergason hablan específicamente para tendón del bíceps, ¿ya? Bicipital. Generalmente la cabeza larga, ¿ah? La cabeza larga, tendón largo del bíceps, ¿ya? Por ejemplo, podría ser una tendinitis bicipital, no sé, ¿ya? Y la maniobra de Jergason básicamente te sirve también como en dos casos, ¿no es cierto? Em, una para ver lo mismo, ¿no es cierto? Y en algunos casos también asociados si estamos sospechando, por ejemplo, esto de que se llama el hombro congelado, ¿ya? Que generalmente también tiene un nombre más bonito que es la capsulitis adhesiva, ¿ya? Hombro congelado o capsulitis adhesiva. ¿Ya? Que básicamente se le pega el brazo contra el tórax, ¿no es cierto? Y hacemos al paciente que, vamos a ver si lo puedo simular un poco acá, que se le pide al paciente que haga este movimiento así, ¿ya?
Ahí, o sea, ya, contra resistencia, ¿ya? Y también debería ser doloroso, ¿ya? Bueno, el test de Gerber no es más que solamente evaluar el músculo subescapular, ¿no es cierto? Ahí en este caso lo que ocurriría sería una dificultad para evaluar el músculo también subescapular, perdón, y en general la limitación sería de rotación interna, ¿ya? Podría involucrar también rotación externa, pero generalmente es rotación interna y rotación externa, ¿ya? Rotación interna y, sí, rotación interna y, pero también podría tener rotación externa, pero lo mayor sería rotación interna en el subescapular. Tenemos también el test de NIR, ¿no es cierto? Que básicamente es que nosotros le levantamos a la persona al brazo, ¿no es cierto? Es una extensión completa, ¿no es cierto? Y eh, eh, esto es movimiento pasivo, por si acaso, es que yo le muevo al paciente, ¿no es cierto? El brazo, hace una flexión con una leve rotación interna y abducción del brazo, ya, del hombro. Acá lo que revelaría es que tendríamos una bursitis, ya, generalmente, como dice acá, el dolor debería estar reproducido en el arco, ya, esto es lo que se conoce como, hay una condición que se conoce como el arco doloroso del hombro, ya que generalmente cuando yo levanto el brazo en abducción, cuando hago algún grado de abducción, el arco doloroso es cuando la abducción por si acaso es hacer esto, ¿ya? eh, el arco doloroso, el dolor vendría solamente como desde los 70 hasta pasado los 100 como 110 120 en ese rango es el dolor, ¿ya? Solamente en ese rango. Entonces, si yo le levanto a la persona, le duele, le duele, y después más arriba ya no le duele. ¿Ya? Entonces le duele en ese rango de ahí, dolor, 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 y ahí ya no le duele tanto, ¿ya? Generalmente es la bursa, ¿ya? La bursa subacromial. Entonces, adelante, en un principio, hasta antes de los 70 grados no dolería, después dolería de los 70 a los 110, 120, y después ya deja de doler, ¿ya? Em, bueno, tenemos también el test este de Yokun, ¿no es cierto? Que también evalúa la bursa, ¿no es cierto? Aquí básicamente le pedimos al paciente que haga una especie de rotación interna del hombro, una leve flexión, rotación interna, ¿no es cierto? Y contra resistencia nosotros intentamos bajar y el paciente debe levantar, ¿ya? Hacer como una especie como de fuerza hacia arriba, como si estuviera siguiendo flexionando. ¿Ya? Y por último está la maniobra de la articulación acromioclavicular, ¿no es cierto? Aquí el médico, el explorador, el examinador va a intentar sujetar la muñeca, ¿no es cierto? Mientras el paciente tiene el brazo en extensión completa, ¿ya? Bueno, puede ser completa o no, puede estar a 50, 60 o 40 grados hacia atrás y lo que va a hacer es que va a tratar de hacer algún grado como de abducción mientras estira la espalda la persona. Va a hacer estira la espalda, el brazo extendido y la persona debería presentar algún grado de dolor también, ¿ya? Bueno, ahí los pueden revisar con más detalle, ahí están los videos también, les voy a mandar el documento, me hacen acordar. Ahora, qué es importante también seguir hablando del hombro, em, que hay un elemento que en general muchas veces em, eh, nosotros pensamos que lo clásico es como que la persona tenga el síndrome del manguito rotador, pero no, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que pueden ser que pueda doler en el hombro, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en mente siempre esto de los diagnósticos diferenciales. En semiología eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, articular, en patología del hombro, podríamos pensar que la persona pudiera tener artrosis del hombro, eso existe, es correcto, ¿ya? Generalmente si hay artrosis es una enfermedad degenerativa, ¿no es cierto?, que va a ir cada vez con mayor dolor en progresión del tiempo. Puede tener rigidez, ¿no es cierto?, que suele ser mínima, de algunos 30 minutos de máximo de duración, pero después va a perder esa rigidez, pero a medida que vamos avanzando en el día, como lo dijimos en un principio, va a seguir doliendo, o sea, limitaciones funcionales y progresivas durante el tiempo que lo esté ocupando. Y la artrosis en general suele afectar mayormente a la rodilla, a las caderas y a la columna, ¿ya? En algunos casos las manos también, y ahí tenemos unas cosas que vamos a hablar después en la otra clase, que son los nódulos de Everden y de Bouchard, o de Bouchard y de Everden, ¿ya? Y lo vamos a ver, pero la artrosis del hombro también existe, por si acaso, ¿ya? Tenemos la artritis séptica, sería raro un poco para el hombro. Generalmente las artritis sépticas van como más hacia las manos, hacia las rodillas, hacia los codos, pero igual puede viajar hacia los hombros. ¿Ya? Generalmente suele ser monoartritis, ¿no es cierto? Una de las causas comunes es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Pero revisen otros, ¿ya? Esa va a ser tu tarea, ¿ya? Porque también hay unos que son de bacterias que son gram negativas, ¿ya? Y unas que son de transmisión sexual, para que lo tengan presente. ¿Ya? Por ahí.
se la voy a cantar, pero gonorrea, ajá, para que busquen ustedes la bacteria. Pues generalmente tiene hartos signos de inflamación, ya, lo mismo que dijimos, calor, dolor, rubor, tumefacción, ¿no es cierto? Y suele ser una urgencia médica, ya, requiere drenaje, requiere antibióticos generalmente de amplio espectro, etcétera. La artritis inflamatoria, ¿no es cierto?, dentro de la que destaca el lupus eritematoso sistémico, que se abrevia LES, la artritis reumatoide y los cristales, ya que esto suele ser la gota, ¿ya? Generalmente son patologías autoinmunes o metabólicas también, ¿no es cierto? Generalmente estas, por cristales, y van a causar algún grado de inflamación, ¿ya? Suelen ser suele ser mono, pero en algunos lados hasta pueden ser oligoartritis, ¿ya? Es decir, que algunas, no muchas. Por ejemplo, dos articulaciones, ¿ya? Afectadas. En el caso del lupus como es demasiado amplio, tiene muchas cosas, tiene patología articular y extraarticular, se puede sospechar también por otras características. Ya hablamos hablado que tiene su fascia, ¿no es cierto? Puede cursar con algunas condiciones de laboratorio específicas, ¿no es cierto? En el caso de la artritis reumatoide, pues, suelen tener también limitación articular y rigidez. Rigidez también es clásico de la artritis, ¿no es cierto? Al igual que en estos casos de la artrosis, pero muchas veces la rigidez pues, suele ser más de 30 minutos, ¿no? Lo que ocurre en la artrosis, ¿ya? Por eso dice acá rigidez matutina prolongada, ya dura mucho más. Y la capsulitis adhesiva, que es lo que les dije, que se conoce como hombro congelado, es una enfermedad que es inflamatoria casi netamente provocada por algún grado de fibrosis articular. ¿Ya? Y el paciente va perdiendo esto, ya, o sea, tenía un ROM totalmente deteriorado, ya, disminuido, ya, generalmente autolimitado muchas veces, pero requiere de tratamientos, puede darse tratamiento antiinflamatorio, también hay tratamientos hasta corticoides, infiltración, etcétera, ya, es una patología que es bien molesta. ¿Ya? Ahora cuando hablamos de en el hombro a nivel como más extraarticular, o sea, a nivel musculatura, etcétera, ¿no es cierto? Ahí pensamos, por ejemplo, a nivel del manguito rotador, como les dije, ¿ya? Que lo más clásico, generalmente por uso, le pasa a los pacientes que trabajan en construcción, que son albañiles, a las secretarias, por posición viciosa. En algunos casos también podría darse en los gamers actualmente, soldadores, ya motoqueros, generalmente me acuerdo un caso de una niña que empezó a usar motocicleta para transportarse y podía apretando como manejaba muy rígido y apretaba muy fuerte el freno, ¿no es cierto? Y terminó con síndrome de manguito rotador, ¿ya? Esto es clave, ¿eh? Generalmente el tendón que más afecta a nivel de supraespinoso, suprainfraespinoso, ya son como los que más generalmente hay gran limitación del rango articular, ¿no es cierto? Y por arriba del hombro, es decir, por arriba del grado de normalidad del movimiento, por ejemplo, si hacemos una abducción mayor de 90 grados, está muy limitado, ¿ya? Muchas veces no llegan hasta los 90 grados, ¿ya? De movilidad. Como dice acá, por sobreuso, generalmente es por sobreuso y no calentar, por ejemplo, al hacer trabajo, lo que sea, o bien no elongar, no estirar posteriormente, ¿ya? Tenemos las tendinitis del bíceps, ¿no es cierto? Esto a nivel bicipital. En la inflamación generalmente suele ser, o bien puede haber ahí en la éntesis o en el tendón como tal, ¿ya? O bien musculatura, ¿ya? Y pueden ser generalmente inflamatorias por trauma, puede ser por sobreuso, raro por sobreuso en el bíceps, en verdad. Generalmente es por trauma, ¿no es cierto? Y esto es clave, que recorre el surco, ¿ya? El surco bicipital. Suele tener dolor en esa zona cuando yo toco y cuando hago la prueba esta que les dijimos. ¿A ¿Dónde está? Ayer, no, esta, maniobra de speed, ¿ya? Speed generalmente, en esta zona, ahí a nivel de la corredera, ¿ya? Eh, Puede tener las dos cosas, ¿ah? Generalmente hasta una lleva a la otra. Por ejemplo, que una persona tenga manguito rotador puede llevar a que tenga tendinitis de bicipital, ¿ya? Y tenemos las bursitis subacromiales, ¿ya? También que generalmente inflamación de la bursa, ¿no es cierto? Está asociado quizás también a algunos tendones, por ejemplo, podría ser como el subescapular, ¿no es cierto? Y en algunos grados también, sí, sí, podría ser como asociado como a patología del subescapular. ¿Ya? Generalmente el dolor en la abducción y la elevación, ¿ya? Por eso hablamos que esto cursa mucho con el tema del arco doloroso del hombro. Mira, por traumatismo, por sobreuso, más que nada por eso. Mira, acá hay un caso, entonces vamos a leerle una mujer que se llama María Rodríguez, tiene 40 años, no es menor este dato, ya porque también te va a hacer descartar algunas cosas.
pensar en una u otra cosa, ¿cierto? Y dentro de lo que destaca, que ella consulta por dolor en el hombro derecho de algunas semanas, ¿no es cierto? Que ha estado presente la última semana y se ha acrecentado recientemente, ¿ya? Menciona que el dolor comenzó gradualmente y ha empeorado con el tiempo. No recuerda ningún evento traumático específico, es decir, que no se pegó. Ya no lo puedo atribuir entonces a algo traumático. El dolor es intenso durante la noche y le dificulta dormir cuando está acostada, ¿vale? Entonces también menciona que experimenta molestia al peinarse el cabello, es decir, que le duele cuando hace movimientos de levantar el hombro, ¿no es cierto? Y de tratar de alcanzar objetos que están arriba, en estante alto, ¿ya? Clásico, muy clásico, ¿ya? Entonces, al examen físico, la inspección, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho, miramos primero, después tocamos. No se observa deformidad aparente del hombro, ¿ya? No hay asimetría. Ojo que la asimetría muchas veces acá, quiero dejarlo claro, asimetría puede ser algo muy amplio de decir, ¿no es cierto? Puede ser asimetría en el eje anteroposterior, asimetría por atrofia versus un hombro normal y el otro atrófico, asimetría por, al contrario, hipertrofia y normal, ya en volumen, lo que sea. Pero generalmente muchas veces pudieran estar hablando más específico, sería bueno que habláramos, por ejemplo, cuando hay asimetrías de la altura de los hombros, por ejemplo, que un hombro esté más arriba que el otro, ¿ya? A eso nos tenemos que tratar de abocar, por ejemplo, que haya una elevación distinta de un hombro versus el otro, que lo tenga el otro aquí, el otro allá. ¿No es cierto? Eso hace pensar, por ejemplo, también en patologías escolióticas, por si acaso, ya test de Adams, metas eso en la cabeza. Que un hombro esté más arriba que el otro, que la escápula esté más arriba del otro, una pierna que quede más corta que la otra ya, por si acaso. Dentro de la palpación se identifica dolor en la región lateral del hombro, ¿no es cierto? Sobre el área del tendón de músculo supraespinoso, ¿ya? Supraespinoso, ¿ya? Y dentro de lo que sería la movilidad, ¿no es cierto? Importante que la movilidad activa y pasiva al hombro está limitada debido al dolor, porque le duele. Entonces, tú lo intentaste mover más y no pasaba, ¿ya? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que pensar en siempre es un diagnóstico sindromático, ¿no es cierto? Yo pienso que el síndrome del manguito rotador, yo con esto, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo pienso en eso, ¿no es cierto? Síndrome, y después dentro de los diferenciales tendría que elegir alguno, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, nos orienta mucho para esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un dolor insidioso, es decir, que no es 100% agudo, que ha ido algunas semanas de evolución, que mayormente en la noche, ¿no es cierto? Que tiene mucha dificultad en los movimientos por arriba de la cabeza para peinarse, algo clásico. Habíamos dicho que estos movimientos tienen que ver con, por ejemplo, con que puede ser la bursa o bien pueden ser los músculos supra infraespinosos. Por ejemplo, hacer esto, supra infraespinoso, que tenga un Apley positivo, ¿ya? Eh, también tenemos, por ejemplo, dolor en la palpación a nivel justo del supraespinoso, ¿ya? Justo. Entonces, como que justamente te orienta para eso y limitación infuncional por dolor, ¿ya? Otros diagnósticos diferenciales podrían ser la capsulitis adhesiva, ¿no es cierto? Lo que mismo que dijimos, hombro congelado, pero, por ejemplo, en este caso, lo habíamos dicho que la capsulitis adhesiva generalmente suele ser de patología más adulta, personas más grandes, a lo mismo que la artrosis, ¿ya? Que suelen ser patologías degenerativas. Entonces, es raro una persona tenga artrosis antes de los 40 años o peri 40, ¿ya? Generalmente después de los 50, incluso después de los 60, ¿ya? Pero más o menos como que en esa edad se empieza a gatillar. En general también, otra de las cosas que no te hace pensar en esto, que no te refiere que tiene pegado el hombro, ¿ya? Que ella sigue moviéndose, ya sigue moviendo la parte de la articulación, entonces no te hace pensar en capsulitis adhesiva. La clínica sería otra, como que no logra levantar el brazo en un 100%, por ejemplo, ¿ya? Tendinitis del bíceps, raro, porque el dolor aquí, por ejemplo, tendría que ser como más lateral en esta zona, o bien que le duele aquí y no era la zona del supraespinoso, acuérdense del músculo, ya en la anatomía, ¿no es cierto? Por acá atrás, ¿cierto? En esta zona, ¿ya? Y, ¿por qué no tampoco? Porque para que sea tendinitis yo tendría que tener, por ejemplo, dolor también contra resistencia con el codo, en codo en supinación, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, asociado a las maniobras de Jergason y maniobras de Speed, ¿ya? Entonces, igual podría tenerlo, podría ser secundario que haya evolucionado una tendinitis bicipital, pero a la base estaríamos pensando más como esto, ¿ya? Bueno, aquí en el caso de la artrosis, por supuesto que lo confirma el diagnóstico de la radiografía. Siempre la artrosis se confirma con rayo, por si acaso. Ahí, si quieren ir más allá, podrían buscar criterios de artrosis en la radiografía. Porque hay varios, por si acaso. Yo con algunos que han rotado conmigo lo hemos conversado y lo hemos discutido. Ya, así que eso por ahora. Después les sigo grabando las otras clases, ya, para que vayan avanzando con su estudio. Muchas gracias.